Hola, en este video de Access vamos a tratar de responder estas tres preguntas. ¿Cómo creamos una base de datos en Access? ¿Cómo creamos las tablas que componen esa base de datos, con sus campos, con sus restricciones? ¿Y cómo creamos las relaciones entre estas tablas? Para poder entender mejor el ejercicio, lo tenemos que plantear conceptualmente. Repasemos un ejemplo que vimos en clase. Imaginemos dos entidades, alumno y materia. Alumno tiene como atributo DNI, nombre y apellido, sexo, fecha de nacimiento y mail. La primary key es DNI. Materia, sus atributos son código, descripción y su primary key código. La relación que forman entre alumno y materia es examen y es una relación N a N. Por lo tanto, examen va a tener que tener una tabla. Los atributos de esa tabla van a ser DNI, código, fecha y la nota. La primary key va a ser DNI, que es foreign key de alumno, código, que es foreign key de materia, la fecha. ¿Y por qué tenemos que agregar la fecha? Porque de esta forma, en esta relación, podremos tener más de una nota para el mismo alumno en la misma materia. Por ejemplo, si tuvo un aplazo, después podrá volver a rendir, aprobar y quedarán registrados los dos exámenes. Dicho esto, pasemos a Access. Cuando abrimos Access nos aparece este panel. En verdad, nosotros tenemos varias bases de datos que podríamos abrir y seguir trabajando con ellas, pero en este caso particular nosotros vamos a crear una base de datos de escritorio en blanco. Cuando la abrimos nos aparecen la posibilidad de crear tablas. En particular vamos a, sobre esto, comenzar a trabajar en vista diseño, que es la forma más cómoda. Nos pregunta con qué nombre vamos a cargar la tabla. Vamos a comenzar con alumno. Y a partir de ahí nos va a empezar a permitir ir cargando y definiendo cada uno de los campos. Dijimos que alumno iba a tener como primary key DNI. Veamos que acá aparece esta llavecita amarilla que implica que es la primary key. Tipo de datos. Nos planteó autonumeración, pero no, nosotros no va a ser autonumeración, va a ser un número. El otro campo que vamos a tener va a ser apellido y nombre. Vamos a definir que es un texto corto. Y le vamos a decir que es requerido. Observen que en esta zona, por cada uno de los campos, cuando nos vamos poniendo, digamos, en cada uno de los campos, abajo aparecen los atributos de ese campo. Apellido y nombre, nos aparecen los atributos de apellido y nombre. Nosotros dice que no es requerido y sin embargo nosotros queremos que sea requerido, o sea, que sea obligatorio la carga de este dato. Entonces le ponemos que sí. Pasamos al siguiente campo. Sexo. Texto corto. Acá le decimos con una longitud de 1. Le decimos que es requerido. Y acá vamos a ver una cosa interesante. Nos aparece esto que es regla de validación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a un campo le podemos definir una regla que valide el contenido que pueda o no incluir. Por ejemplo, en el caso de sexo vamos a decir que tiene que ser igual a femenino o igual a masculino. Si lo dejamos así, el sistema va a dar
Si nos equivocamos, si le ponemos otro valor, nos va a dar un mensaje propio de Access. Si queremos poner algo que sea más claro para el usuario que lo está cargando, podemos poner, por ejemplo, acá algo así como: el sexo debe ser de valor F o M. Entonces, este va a ser el mensaje que le va a salir al usuario si es que se equivoca. El otro dato que vamos a tener es la fecha de nacimiento, que va a ser un tipo de campo fecha. Acá vamos a poder elegir el formato. El formato que vamos a poder elegir va a estar entre todos estos. Nosotros vamos a elegir la fecha corta. Después vamos a ingresar el campo mail, texto corto, y acá también le podemos poner una regla de validación. Acá es interesante porque podemos ver cuáles son los operadores que nos aparecen. Por ejemplo, los operadores de comparación, entre ellos está el like. En este caso, por ejemplo, nos va a convenir que el mail, en alguna parte del mail aparezca la arroba. Esta es una validación válida y le ponemos asteriscos en ambos lugares porque no sabemos en qué parte del mail va a estar la arroba, ¿no? O sea, no podemos conocerlo. Bien. Con estos datos, si no me olvido, están todos. Ustedes pueden explorar todas estas atributos que le pueden poner en los campos, probarlos. Fíjense que acá hay una sala para búsquedas. Ustedes pueden tener cuadros de textos o distintos listados donde pueden poner una lista de validación. Hay muchas cosas que hacer, pero por el momento vemos lo básico. Alumno, lo cerramos, nos pregunta si queremos guardar. Sí, y guardamos. Vamos a crear la tabla materia. Otra vez, vista diseño, materia, la primera key es el código, que va a ser un texto. Vamos a poner que el 255 es mucho de longitud para el código de la materia. Le vamos a poner 20. Es requerido. La descripción. 255 para la descripción está bien. También acá. Cerramos, guardamos. Y vamos a crear la última tabla que tenemos que crear para este ejercicio, que es la de examen. Vista diseño, examen, acá le vamos a poner, tenemos que tener cuidado de poner sobre todo el tipo de campo, igual que como definimos en el caso de alumno y de materia. Entonces acá tenemos DNI, que es un número, código, que es un texto corto que le pusimos de 30, si no recuerdo mal. Después colocamos fecha. Acá también le vamos a buscar el formato y también le vamos a poner la fecha corta. Y nota. Que va a ser un número. Y acá
como tipo le vamos a poner un entero. Vamos a cerrar y guardar. Bien, con esto generamos las tres tablas. Ahora hay un tema que es importante. Dijimos que hay una relación y a nosotros nos va a interesar que esa relación está expresada en nuestra base de datos. Para eso vamos a ir a esta solapa que dice herramienta de la base de datos, relaciones, y vamos a generar la relación entre estas tres tablas. Acá nos damos cuenta, yo me doy cuenta que cometí un error. ¿Cuál fue mi error? Puse solamente el DNI como primary key y está mal. Lo veo en este momento, entonces, pero no hay problema. Vengo acá. Esta tabla, en verdad, primero voy acá a examen, vista diseño, veo esto, ilumino todos los campos que son necesarios, botón derecho, clave principal y ya está en forma correcta. Guardar, cerrar y ya tengo en forma correcta esta tabla. Genero las relaciones. Alumno se va a relacionar con DNI. Acá lo vemos, alumno con examen a través del DNI. Le voy a exigir integridad referencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo cargue una instancia, un registro en la tabla examen, el DNI que ingrese sí o sí tiene que estar ya ingresado en la tabla alumnos. Lo creo y está perfecto. Es una relación 1 a n. Lo mismo hago con materia. Lo relaciono con el código de materia. Materia con examen, también genero la integridad referencial, creado y ya está. Ya relacioné estas tablas. Esto que acabamos de hacer, por ejemplo, no es que sea que uno hizo una definición y no la puede modificar. Por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando estoy en examen, vuelvo a vista diseño, en nota no le puse ningún tipo de validación. Y yo voy a decir que validación tiene que ser menor a 11. Porque no tenemos notas superiores. Entonces, cerrar, guardar y estamos. Bien. Empezamos a cargarle datos a estas tablas porque ahora están vacías. Vamos al alumno. DNI. Yo voy a poner números sencillos para hacer la prueba más rápido. Pero pongamos que el DNI es el DNI número 1 de Pérez María. Si yo en sexo le pongo cualquier cosa, fíjense que me dice el sexo debe ser de valor F o M. Me está corrigiendo justamente porque yo le puse una regla de validación. Fecha de nacimiento, bueno, le voy a poner que es del 12 de junio del 95. El mail le voy a poner que es maria.perez@gmail.com y pasamos al siguiente. DNI 2, perdón, 2, vamos a decir que es González Juan, masculino, le ponemos más o menos
y veamos qué pasa si yo me olvido de ponerle la arroba. Me lo marca. Ahora fíjense qué diferencia hay entre este mensaje y el que recién vimos con respecto al sexo. Como yo no le puse un texto especial en la regla de validación, me contesta con un mensaje propio del sistema. Uno o más de los valores está prohibido para la regla de validación, ta 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 ta. Vamos y le ponemos algo correcto. juang@gmail.com. Y ahora está. Podemos cerrar esta tabla y ir a materia. En materia le ponemos info 1, informática 1, análisis 1, análisis matemático 1, y cierro. Vamos ahora a cargar la tabla examen. Yo ahora van a ver que si yo acá en DNI pongo un número que no corresponde, la fecha le vamos a poner, vamos a usar el calendario ya que estamos, que es el día de hoy, y la nota le ponemos un 8. Nos da un error porque dice, no se puede agregar o cambiar registro porque se necesita un registro relacionado con la tabla alumnos. ¿Por qué? Lo mismo me va a pasar con el código, porque puse un DNI que no es válido. Yo tengo que poner un DNI válido, y este no era válido. Entonces, si le pongo 1, ahora ya no me va a dar ningún error con respecto a DNI, pero sí me va a decir contra la materia, porque también me obliga a tener un valor válido con respecto a la materia. Yo le pongo info 1 y entonces va a estar correcto. Bueno, son los rudimentos de cómo crear una base de datos en Access. Les sugiero que ustedes prueben, practiquen y cualquier cosa nos consultan.